Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Guillem. Buenas tardes, Chesco. Buenas tardes de nuevo. Y tenemos también a Andrés Villena, por primera vez en Economía Directa. Buenas Hola. tardes, Andrés. Hola, buenas tardes. Encantado de ascender o entrar o tener la suerte de probar en Economía. Bueno, más bien transversal el tema, ¿no? Te pasa lo que a mí. Yo me paso de Economía Directa a debate directo. Intentamos... Bueno, pues orgulloso de esta puerta giratoria buena. Sí, aunque desde luego de lucrativa no tiene nada, a diferencia de otras puertas giratorias, aunque a nosotros lo que nos importa es difundir y dar por lo menos el que la gente pueda enterarse, tener otra fuente de información diferente de las que hay habitualmente. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de por qué hay esa presencia tan enorme de una rama extrema del liberalismo, como son estos partidarios de la economía austríaca, que es como una especie de secta ultraliberal. Esta gente que son los Daniel Lacalle, Carlos Rodríguez Brown, son Juan Ramón Rayo, Pedro Schwartz ahora aparece menos en los medios, pero bueno, que son la gente que está detrás de toda esta tendencia ultraliberal, todas estas think tanks ultraliberales. En España tenemos el Juan de Mariana, tenemos la Fundación FAES, pero todo esto no es solo español, todo esto está extendido también por prácticamente todo el mundo. En Latinoamérica son muy abundantes estos think tanks. En Estados Unidos tenemos la Heritage Foundation, tenemos también el Cato Institute, tenemos también todo esto nació de la famosa Sociedad Monte Pelerín. Ahora comentaremos cómo nació esto, qué significó, quién participó ahí. Gente desde luego pues sumamente importante para su época. Y por qué tienen esta presencia desmedida todas estas personas en los medios de comunicación. ¿Quién está detrás de que tengan esta presencia? Gente que es tan poco importante a nivel académico, que defiende una visión de la economía política pues que es minoritaria, incluso entre un medio académico que claramente está orientado hacia el liberalismo, como es la síntesis neoclásica. ¿Y por qué? ¿Quién les está llevando a los medios de comunicación de forma masiva, al mundo editorial de forma masiva, publicando libros continuamente, en editoriales de primera fila como Planeta Agostini? Están en todas las librerías y parece que alguien tiene el plan de darles un protagonismo, y eso evidentemente tiene que tener alguna razón de ser. Adelante, Andrés, coméntanos por qué crees tú que pasa esto, por qué se le da tanta importancia a esta gente y quién puede estar interesado en darles tanta importancia. Bueno, no sé si habría que poner esto en unos breves antecedentes. La pregunta que haces debería ser un poco el leitmotiv de todo el programa, ¿no? ¿Por qué personas que están en los márgenes ocupan ahora mismo la centralidad mediática con discursos que están bastante más a la derecha que las creencias y opiniones de la mayoría de los ciudadanos españoles, ¿no? Esa pregunta, pues es ahora mismo un poco la pregunta del millón, y con este debate vamos a intentar aportar algo, ¿no? Pero lo cierto es que estos hijos de Montpellerín, por decirlo de alguna forma, pues no solo son austriacos, sino que representan una versión extrema y podríamos decir incluso cruel de ese liberalismo, o como ellos en 1938 en París se autodenominaron como neoliberales. En 1938 hay en París un encuentro que se denomina como el Coloquio Lippmann, en el que, bueno, destaca por Walter Lippmann, aquel multimillonario miembro de las élites económicas y mediáticas de los Estados Unidos, y hay un alemán allí reunido, están Hayek, von Mises, está Popper, y denominan el grupo como neoliberal en la medida en que son una alternativa que repara o arregla algunos errores de los liberales del siglo XIX y antes, ¿no? Podemos empezar, la verdad es que es un tema muy enriquecido, muy enriquecedor, pero en resumen, después de estos encuentros del 38 y el 47, pues se produce una especie de coalición entre tres partes.
Por una parte, una serie de intelectuales, no sé si podríamos decir que idealistas en algún sentido. Por otra parte, una serie de camuflajes en forma de grupos de pensamiento, think tanks, fundaciones. Y en un tercer lugar, una serie de empresarios a los cuales estas ideas, en la medida en que antisindicales y en algunos momentos incluso antidemocráticas, les resultan muy interesantes para, bueno, pues para llevar a cabo su actividad económica y empresarial. No olvidemos que después de los años 30, pues Roosevelt trae de su vera a muchos empresarios que aceptan una serie de pactos sindicales que refuerzan mucho el mundo del trabajo. No hacía falta mucha gente, economías de pleno empleo, y esto pues va creciendo durante 30 años hasta que llega un momento y una crisis compleja en los años 70, en la que pues aparecen una serie de personas que, como dijo muy bien, creo, Milton Friedman, pues ahora que se había producido la crisis, se había puesto en crisis el paradigma, nosotros teníamos una serie de ideas de segunda mano en la medida en que las habían transmitido de otras personas para aplicarlas. Y para ellos las aplicaron con éxito, éxito a corto plazo, pero con una serie de éxitos políticos, sobre todo el de destrozar el mundo del trabajo. Y coméntanos, Andrés, cuáles son las principales características de estas ideas, o sea, esa preeminencia absoluta del mercado sobre todo lo demás, la democracia limitada, es decir... Bueno, hay un matiz importante y esa es la idea del neoliberalismo. Yo lo he extraído después de leer varios estudios académicos. La diferencia fundamental, una de ellas, entre el neoliberalismo y el liberalismo previo, es el rol del Estado. Ellos, a pesar de que consideran, y esto ya en palabras publicitarias de Ronald Reagan, que el Estado es el problema, es el leviatán que impide que se produzca eso que Hayek denomina el orden espontáneo de la naturaleza humana, la diferencia es que van a poner al Estado al servicio del mercado. Es decir, ya no solo juegan con esa oposición falsa entre mercado y Estado, sino que el objetivo que tendrán, y se verá con la aceleración de la globalización en los 70, 80 y 90, es que el Estado se pone al servicio del mercado en la medida en que privatiza las grandes empresas estatales, ayuda a las deslocalizaciones y en algunos países un poco más pobres o desiguales, como en Chile, pues el Estado, digamos que figura como garante de una redistribución, digamos, una distribución de la riqueza de abajo arriba, ¿no? Y prohibiendo la sindicación, asesinando a muchos tipos de oposición y permitirá eso que Hayek llamaba el reinado de la libertad, pero en el mundo económico, ¿no? Para ellos la libertad económica podía ser suficiente como para suspender algunas libertades democráticas que se traducían para ellos siempre en mucho gasto público e inflación, ¿no? Yo lo resumiría un poco así, pero seguro que entre los tres podemos sacar más matices. Bueno, y también yo creo que hay una característica decisiva de toda esta gente que es ese darwinismo social, ¿eh? Es decir, que aquí es la ley del más fuerte y quien no sirva a los intereses del mercado, quien no sirva dentro del mercado, pues queda eliminado, si no físicamente por hambre, como les ha pasado a cientos de millones de personas en las últimas décadas, pues simplemente arrinconado y fuera de lo que son de lo que es la sociedad normal, un marginado social, es decir, tanto tienes, tanto vales, digamos, sí. Es el lema de esta gente. Para terminar ya muy brevemente mi primera intervención a colación de ese darwinismo social, querría rescatar para los oyentes que buscaran en Google un artículo publicado por un miembro del Instituto Juan de Mariana que se llama Jorge Balín, en el cual creo que fue en el año 2006, refiriéndose a una de las economías del sudeste asiático, me parece que era Tailandia, y refiriéndose a la trata de menores, la explotación sexual de menores, la prostitución infantil, para defenderla, decía que a nadie le gustaba trabajar. Y además argumentaba acerca de los efectos positivos que sobre el PIB tenía ese ejercicio profesional, de alguna manera venía a decir. Lo que quiero que se vea es que aparte de ese darwinismo social, lo que hay es una lectura de la sociedad absolutamente descarnada y cruel. Bueno, ahí querría un poco ilustrar esto que has dicho, Juan. Sí. Chesco, cuéntanos, ¿tú qué opinión tienes de por qué esta preeminencia de este tipo de personajes dentro de lo que son los medios de comunicación, dentro de lo que es el mundo editorial?
idea, igual que ha hecho Andrés, primero a explicar un poco cómo empieza, porque él se ha quedado en 1938 y a partir de ahí ha explicado. Pues que en 1938 tenemos que recordar el escenario del que venía, digamos, el mundo y al que se encaminaba. Resulta que en el 38 o hasta el 38 se da condicionantes para que una economía, porque las ideologías, voy a hacer un inciso, las ideologías todas son, todas son buenas, si se dan los condicionantes previos para que se puedan desarrollar. O sea, el liberalismo puede tener un sentido si los condicionantes previos son los adecuados, igual que el socialismo. El liberalismo puro no es malo en sí. Tú lees Capital of Interest del señor von Baber y cuando acabas de leerlo dices, coño, pues tiene su sentido y tiene su lógica, pero lees el Capital de Marx y también tiene su sentido y su lógica. Vamos a ver, pero es que los condicionantes son los que marcan lo que cada ideología, la ideología a aplicar en cada momento. Eso tiene que ser la ideología por fanatismo, por decir, voy a aplicarla aunque los condicionantes no sean los idóneos, es absurda. Por lo tanto, todo el mundo tiene que modelarla. Entonces, en algún momento del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, como he explicado otras veces, se dieron esos condicionantes buenos para que el liberalismo se desarrollara. Y se desarrolló, y en algunos sitios con éxito. Entonces, llega el año 1938, una economía como los Estados Unidos, digamos, entre comillas, el representante más sólido del liberalismo del que estamos hablando, ese crecimiento brutal y que era ejemplo en el mundo, y se encuentra en el 38 con una Europa, con una Rusia, o sea, una Unión Soviética, desde 1917, se encuentra con Alemania, la Alemania nazi, se encuentra con la Italia fascista de Mussolini, que ellos no lo veían como estados liberales, lo veían como estados socialistas, fascistas y socialistas. Entonces, todo esto les preocupa y por eso, digamos, que hacen esta serie de reuniones y de empezar a intentar extender este lenguaje y esta ideología, ¿no? Que, como tú has dicho bien antes, digamos que tiene su cenit en la sociedad Montpellerin en 1947, ¿no? En Suiza. Pero, ¿por qué llegamos y tenemos en los medios, haciendo esta previa introducción, porque y entendemos que ahora hay tanta gente extendiendo, digamos, esta ideología que pretenden decir que son liberales y no lo son? Bueno, esta ideología en el mundo actual pues, y en esta España, pues por una sencilla razón. Los presidentes de los grupos de comunicación que contratan a esta gente, ¿qué son? ¿Y quién los financia? Punto, no hay más que hablar. Ya hemos acabado. Ellos son empresarios, tienen una ideología que piensan que el mercado les funciona porque a ellos les ha funcionado y los financian ¿quién? Bancos y banqueros. Punto. Ya sabemos a quién le interesa digamos, liberalismo. Y si nos fijamos, cualquier liberal de estos que salen en los medios, en cuanto empieza a cobrar un sueldo público, se acabó el liberalismo. Defienden. Bueno, Aguirre lo sigue defendiendo y tiene no sé cuántos sueldos públicos, o tenía. Efectivamente, y defienden los rescates, y defienden esto, y defienden lo otro, defienden los lucros cesantes, y defienden todo. Entonces, cuando un liberal no puede defender jamás, un liberal empieza y un amante del capitalismo y del mercado jamás puede defender un lucro cesante ni un rescate bancario. Es más, no puede ser liberal y vivir en el sistema bancario que vivimos. Por lo tanto, es absurdo. no tiene sentido defender ciertas cosas. De hecho, yo leo tanto gente, economistas digamos, ideología
liberal y economista de ideología más de izquierdas y socialista. Y veo pues que prácticamente que el que empieza siendo un liberal está absolutamente en contra de todo el sistema. Un ejemplo era Daniel Lacalle. Voy a poner un ejemplo claro. Este señor ha cambiado. Este señor lo han cambiado en 2 o 3 años. Le habrán prometido algún sueldo público. Bueno, lo tiene. De hecho, le ha contratado la Comunidad de Madrid para traerse la City londinense a Madrid. Lo que pasa es que se ve que de momento le va cundiendo poco. Y el señor Brown todavía era mucho más crítico con el sistema en el que vivimos. Bueno, yo creo que todavía sigue criticando ardientemente todo esto, ¿no? Bueno, yo sinceramente creo que, vuelvo a repetir, el liberal hasta que cobra un sueldo público. El señor Daniel de la Calle Bueno, ya no es. ellos pueden seguir defendiendo la doctrina neoliberal y cobrar sueldos públicos, no tienen ningún problema en ello, ¿eh? De hecho, hay profesores de universidades públicas que lo hacen sin ningún problema. El señor Mercado del Soto, ¿no? Es uno que, ¿no? No es profesor y cobra un sueldo público, el señor Huerta del Soto. Sí, está en la Rey Juan Carlos, sí. O en la Juan Carlos I, ¿en cuál está? Ya no recuerdo. Está la Rey Juan Carlos. La Rey Juan Carlos, sí. Ahora, si queréis, hacemos un poco un repaso pero se comprueba que casi todos, por no decir todos, se cobran sueldos públicos al 100% o al menos de manera parcial. Bueno, y alguno es pagado con subvenciones que se dan a la prensa, que, a ver. Bueno, y desde luego también a mí me ha comentado gente, no voy a dar nombres, de periodistas, de bloggers, de gente que tiene columnas en diarios de gran tirada, y que son puestos a dedo por bancos españoles y a cambio no les pagan directamente el sueldo, pero lo que hacen es ingresar mucha más publicidad en el medio de turno, parte de la cual, de esta publicidad, va hacia a pagar el sueldo de este columnista, que es curiosamente algún neoliberal de estos. Eso es una práctica habitual pues que tienen las grandes empresas y los bancos para favorecer esta ideología que les conviene, sí. Es que imaginaos que los diarios de gran tirada y los medios de comunicación masivos empezaron a extender la idea de que el rescate bancario es una estafa, los bancos los están robando. ¿Qué pasaría? El mayor negocio de un banco es tener el marketing suficiente para generar pasta y generar confianza. Desconfiaría todo el mundo de los bancos, acabarían perdiendo mucho más de lo que perderán dentro de no mucho. Pero bueno, sigamos. Sí, pues coméntanos sobre la opinión que tienes tú, Andrés. ¿Por qué esta gente está en los medios de comunicación? ¿Estás de acuerdo en que por alguna razón les conviene a las grandes empresas, a los bancos, el tener esta gente en los medios difundiendo esta ideología? Y si es así, ¿por qué? Porque esta versión ultraliberal de la sociedad humana, por algún motivo ellos pensarán que les conviene difundirla, ¿no? Hemos visto también que en los libros de texto ha sido un auténtico escándalo, como en la asignatura de economía de cuarto de la ESO se difunden por doctrinas ultraliberales también. Bueno, son diversas las cosas que se me vienen a la cabeza. Probablemente por haberle dado muchas vueltas y haber buscado mucha información, no tengo una conclusión clara, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Cuanto más lees, menos claras tienen las cosas. Eso no tiene por qué ser malo. Habría que ver un poco en las raíces de dónde vienen, ¿no? Y bueno, rastreando un poco, si nos fijamos quizá en el puntal intelectual más fuerte que tiene este ultraliberalismo, Juan Ramón Rayo, ¿no? Situando a la calle un poco en un perfil más, pues diría yo, de tiburón financiero, ¿no? Con grandes capacidades de comunicación. Juan Ramón Rayo tiene como director de tesis, lo cual es un buen indicador de referente intelectual, a Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto, aparte de ser presidente de una de las primeras compañías de seguro españolas, pues es catedrático en la Universidad Rey Juan Carlos y además es el creador de un título del máster de escuela de economía austriaca en una universidad pública, es decir, se enseña
a precios subvencionados a los alumnos a adquirir una ideología algo más que desconfiada del Estado, ¿no? Son formas de ir colonizando un poco, poco a poco las instituciones educativas. Si nos vamos al propio Huerta de Soto, encontramos que su director de tesis es Pedro Schwartz, y me parece que el director de tesis de Pedro Schwartz es el propio Juan Velarde, que ahora se reivindica de la Escuela de Salamanca, pero que en su momento fue un conocido economista y profesor falangista, ¿no? Pero de la falange española tradicionalista, del Partido Único de Franco, y además un destacado falangista. Pues esto es una especie de mezcla, ¿no? Al final de José Antonio Primo de Rivera y Margaret Thatcher, como decía un diputado del PSOE. Está fuertemente marcado por el carácter de la derecha española, y el por qué puede interesar tenerlos. Pues por una parte, porque algunos de ellos son bastante brillantes, son abogados del diablo, que brillan bastante en televisión, frenan a algunos intelectuales de centro izquierda, y luego también una opinión que también he compartido contigo alguna vez, Juan Carlos, es que es verdad que extreman el debate hasta tal punto que otras fundaciones más centristas, como puede ser FEDEA o FAES, que es más centrista que el Instituto Juan de Mariana, lo queramos o no, pues al final acaban emitiendo opiniones que parecen más sociales o más socializadoras que estas opiniones extremas, puras y darwinistas, ¿no? Yo creo que esa es la razón real de que metan a esta gente, que sirve para que las políticas que finalmente se aplican, estas políticas neoliberales, que son las que realmente se buscan, sean más aceptables por parte de la sociedad, pues parecen más moderadas, ¿no? A la vista de que toda esta gente está diciendo estas auténticas bestialidades continuamente en los medios de comunicación. A lo mejor también, y esto que ha dicho Francesc, una de las cosas que ha dicho, yo creo que es muy acertada, decir que, bueno, pues ellos tienen una ideología anarcocapitalista, pero en la medida en que, por ejemplo, muchos de ellos, como Rayo, como todos los discípulos de Rayo y de Gabriel Calzada, que es otro que ahora tienen desplazado a Guatemala, ¿no? En la medida en que ellos pues han estado en libertad digital durante muchos años y en la ilustración liberal, donde la conexión con Esperanza Aguirre era bestial, y eso se puede probar y demostrar a través de las publicidades institucionales de la Comunidad de Madrid y de los editoriales a favor de Esperanza Aguirre, que por parte de Libertad Digital y COPE, durante una época en la que Jiménez Los Santos, César Vidal eran los dominadores del aparato mediático, pues claro, se ven obligados a adaptar su discurso, digamos, anarcocapitalista a, con mucho gusto, aceptar la dirección de los poderes que le están financiando. Al final, la vida para ellos pues es un puesto de trabajo, y bueno, Juan Ramón Rayo está premiado por la Comunidad de Madrid, presidida entonces por Esperanza Aguirre, al mejor investigador del año, algo que escoció mucho a FEDEA cuando Juan Ramón Rayo no tiene publicaciones internacionales de alto nivel, sino que se limitaba a una sola publicación, porque claro, las ideas que difunde pues encuentran soporte científico en muy pocas revistas, ¿no? Daniel Lacalle tiene una producción editorial bestial, igual que la de Juan Ramón Rayo, y tiene un cargo, ha sido asesor de la propia Esperanza Aguirre para las elecciones que afortunadamente perdió contra Manuela Carmena, y ahora es asesor de Cristina Cifuentes, entre otras cosas, como embajador de la City londinense. No olvidemos que Lacalle ha sido gestor del hedge fund PIMCO, es que estamos hablando de fondos de inversión especulativa que manejan billones de euros o de libras o de dólares. Estamos hablando de representantes del capital financiero más dominante hoy día, con lo cual yo creo que todo aquel que diga que estas personas son unas personas con ideas peregrinas que se encuentran al margen, se encontraban al margen en los años 30, pero están siendo profundamente influyentes, sobre todo en toda esta red de fundaciones cruzadas y de grupos y asociaciones de las que habrá que dar cuenta algún día, y que reproducen pues esa versión extrema de la ideología dominante, ¿no? Sí, bueno, Daniel Lacalle era un broker en Londres de escaso éxito, una persona pues que bueno, digamos que era de los de casi tercera fila, yo le pondría entre segunda y tercera fila allí en Londres, y es una persona que habla bien, eso hay que reconocerlo, un vendemotos de primera,
y recibió en su día, que tuvo la imprudencia de publicarlo en su Twitter, eso lo recuerdo perfectamente, una llamada del PP, voló a Madrid para entrevistarse con ellos, él publicó en su Twitter el resultado de la entrevista, otra imprudencia más, diciendo que había sido muy productiva y que se había entendido muy bien con ellos, con los del PP, y a continuación, cuando el PP entró en el gobierno, pues este señor le ficharon, empezó a aparecer en medios de comunicación, empezó a publicar libros, etcétera, etcétera. Pasó transitoriamente por Pinco, como has dicho, en California, eh, pero duró muy poquito, debe ser que enseguida vieron el escasísimo nivel que tiene, porque yo he leído, su primer libro lo leí, Mercados, ¿no? y nosotros los mercados, y era un libro de un nivel lamentable, vamos, un libro Sí, pero malo, pero donde los haya. Juan Carlos, una cosa, es de un nivel lamentable para una persona de un nivel formativo como el tuyo, que puede descodificar lo lamentable de ese nivel, pero yo y otras personas, conocemos personas que han leído ese libro y son a lo mejor votantes oscilantes del centro izquierda y derecha, centro izquierda, centro derecha, están soportando una cantidad de impuestos determinada, están viendo una serie de casos de corrupción y por tanto advierten un montón de riesgo moral en la clase política y cuando hay épocas de crisis fiscal este discurso puede calar. No te digo el de los mercados solos, sino el libro de acabar con el paro y todos estos libros de factura bastante barata en el sentido intelectual, pero que calan mucho tipo frase de Manuel Pizarro, ¿no? El entonces presidente de Endesa y que durante 10 o 12 días estuvo en el Partido Popular, que dijo que donde están bien los dineros es en el bolsillo de los ciudadanos. Pero que yo no digo que el libro sea malo, fíjate Andrés, no digo que sea malo porque sea un libro liberal en absoluto, pues yo he leído libros de liberales que me han gustado y que reconozco que tienen un nivel excelente, pues como puede ser el mismo de los libros en general de Karl Popper, como La sociedad abierta y sus enemigos, a mí me parece un buen libro, aunque no comparta muchas de sus conclusiones, o La riqueza de las naciones de Adam Smith, o más allá de la oferta y la demanda de Wilhelm Röpke. O sea, son libros que yo reconozco que son buenos y que tienen un excelente nivel, aunque no comparta muchas de las cosas que dicen. Pero esto es que es un libro malo, pero malo con avaricia, este de Nosotros los Mercados. Pero bueno, ahí le tenemos, este señor le han colocado ahí y le han colocado evidentemente los del PP. Los que escribimos, Andrés, sabemos muy bien lo difícil que es publicar en una editorial grande. Cómo milagrosamente alguien que no había escrito nunca y con un libro de una calidad tan lamentable puede llegar a las escaparates de todas las librerías de toda España en una editorial de primera fila. Tú Pues, explícame ese misterio. pues porque tiene padrino y el que tiene padrino se bautiza. Si no, no es ni más ni menos. Nadie sin un libro y sin un rimbombante nombre londinense puede llegar a acaparar atención en un medio para los. Eso de decir, está en pin con hedge fund, pero a lo mejor era un, un broker de, como tú has dicho, de tercera. Los brokers de primera, eso no están por la labor de, porque ganan muchísimo más dinero como para estando en la City como para venirse aquí a trabajar para el Estado. Entonces, ganando notoriedad es la manera, ¿eh? Ese nombre rimbombante y ese librito y eso es una estrategia, no es ni más ni menos que una estrategia para aparecer en los medios suya personal y aconsejada al 99% por aquellos que lo querían ahí. Nada más, es así, no tiene más. Pero no solo ha pasado con Daniel Lacalle, ha pasado con otros muchos economistas famosos, e incluso economistas de estos que los pillan un día por ahí, luego acaban escribiendo libros y acaban saliendo más de la cuenta y luego son borrados de la faz de la tierra, como todos hemos visto, ¿no? Entonces, eso son modas, pero es que lo que sucede en los medios también es algo fuerte, ¿no? Porque entonces llevan a esta gente que tiene un discurso que en ciertos momentos desmonta ciertas prácticas de ciertos gobiernos, porque son fácilmente desmontables, y tampoco tienes interlocutores en las tertulias que van, y por eso venden tanto, eh, tienen interlocutores con una cierta formación que los puedan desmontar. Porque yo he visto tertulias, ahora ya hace mucho tiempo no veo la tele, pero bueno, he visto tertulias de estas
yo me quedaba alucinado del escasísimo nivel de los, digamos, contertulios, digamos, que estaban en contraposición a las ideas de un Daniel Lacalle, de un, no sé, eh, de un Huerta del Soto, de Pepito Pérez, ¿no? De estos. Es que enfrentarse a un demagogo o a demagogos de este nivel no es fácil, a nivel No, dialéctico. pero era fácilmente desmontable. O sea, habían cosas que decían que son fácilmente desmontables, pero es desmontable, claro, si pones a alguien que lo pueda desmontar. Yo recomiendo de verdad, como ejemplo de cómo, de la debilidad que tienen muchas veces los economistas de izquierdas enfrentándose a esta gente, un debate que organizó el Confidencial entre Nacho Álvarez y Daniel Lacalle, en que se lo merendó con patatas Daniel Lacalle a Nacho Álvarez. Aquello, de verdad, a mí me provocó auténtica vergüenza ajena la falta de habilidad de Nacho para defenderse de este impresentable. Pero bueno, la verdad es que También Nacho, a casas, ¿no? O sea, bueno, no es excusa y creo que entiendo lo que estás diciendo, pero jugar en el Confidencial, donde se le crió a él por parte de Alberto Artero, Jesús Cacho y demás, que son los primeros que lo lanzan al sí, mundo de la opinión pública, no sé hasta qué punto, pero sí que es verdad que bueno, determinada izquierda pues tiene una tradición comunista en el sentido de que no han tenido una buena formación, no lo digo por Nacho Álvarez, que no han tenido una formación técnica, que no han trabajado tampoco la comunicación en la manera que lo decía Lakoff, y entonces viene pues un cuñado ilustrado, que podríamos decir, ¿no? Y sí que entrenado en batallas de debates y de argumentación, pues de alguna manera acaba ganando. Pues sí puede ser. Sí, pero bueno, yo no pienso que en este caso, es que también con argumentos flojos, con argumentario flojo tampoco se gana una batalla dialéctica. Entonces, el problema que tiene es que Daniel Lacalle, en ciertos aspectos, cuando yo he visto cómo argumentaban, por ejemplo, claro que se lo va a merendar, es que decía obviedad, o sea, Daniel Calle simplemente decía obviedades, pero es que el otro, sinceramente, es que argumentariamente era bastante flojo, es que siempre van a lo mismo, que si la moneda, que si la intervención, es que siempre es lo mismo, entonces es fácilmente desmontable con la lógica, pura y simple, pero no se contraviene el por qué ni se desmonta la teoría liberal ante estos liberales con datos científicos claros y con un argumento, digamos, lógico. Todo es un poco como místico cuando hablan los que yo me he encontrado, vamos, socialistas argumentando, es un poco místico a veces, sinceramente. Entonces, y yo creo que hay argumentos para desmontar este neoliberalismo que está matando a mucha gente. Y también hay cosas, hay que decir, hay cosas buenas y hay cosas malas, pero estas ciertas ideas que defienden ciertos tipos, tipo Daniel Lacalle, me acuerdo hablando con él, no sé, te acordarás, Juan Carlos, y la discusión gorda que tuvimos con el tema de como representaba un lobby del fracking en Estados Unidos, pues al final me bloqueó todo porque le hice varias preguntas que no supo contestar y es más, las que me intentó contestar se desmontaron rápido. El señor este es aficionado a poner datos que no existen sí, sí, es y una de sus sociedades aficiones. y sociedades que no existen y agencias que no existen y te los pone y la gente, claro, los que no lo saben, pues lo ven y ya, pues si lo ha dicho este o lo ha dicho tres agencias, pero claro, luego mirabas qué agencia era esa y no existía en ningún sitio y los datos tampoco. O sea que, pero bueno, es lo que hay, ¿no? No sé si lo veis así. Hay un famoso debate, a colación de lo que dice Francés, hay un famoso debate de John K. Galbraith y Paul Samuelson, en el que Paul Samuelson hace referencia a una cifra que utilizaba como pilar de su argumentación contra Galbraith, y Galbraith le mira, no sé si estará en YouTube, supongo que no, le mira y le dice, ¿qué fuente ha utilizado para llegar a ese punto? Entonces se lo carga porque se está inventando la cifra. Y claro, como era Paul Samuelson y era una institución desde hacía 50 años, nadie había cogido el truco ese.
Y yo quería sugerir un paralelismo, que es el de Pío Moa. Pío Moa no es doctor en historia, era un profesor que ya sabemos de dónde venía, no tenía un bagaje fuerte teórico, pero en un momento dado, esto habría que demostrarlo con pruebas documentales, pero está bien claro y eso se vio cuando en la época de Aznar, Carlos Dávila pues, le presenta ante el público en aquel programa que se llamaba El Tercer Grado, pues se convierte en una persona que pasa de estar al margen a destacar mucho y a vender muchísimos libros en el que hace los que hace una cosa parecida pero con la guerra civil, ¿no? Empieza a mantener esa tesis de que la guerra civil empezó 2 años antes, la empieza el PSOE y Esquerra Republicana y publica pues cerca de 10 o 15 libros que sin ese apoyo político, que luego se transforma en un apoyo mediático y sin esa personalidad con rasgos de psicópata le hubieran llevado a lo que hizo en público, pues estaría todavía vendiendo libros, ¿no? Y yo creo que es un caso parecido. Lo que hay que intentar probar es ese patrocinio de un partido como el Partido Popular al que le interesa que se le allane el camino para futuras reformas, porque probablemente vengan curvas o haga falta hacer otras reformas laborales, etcétera, más privatizaciones, y que ante el discurso de estas personas pues se presenta como un partido bastante moderado, ¿no? Si vemos las exigencias de Calzada, de Rayo, de la Calle y demás, y las comparamos con las que lleva a cabo Montoro, que para esta gente es una especie de personificación de la socialdemocracia más rancia, pues al final la gente del Partido Popular pues acaba quedando como un centro razonable, ¿no? Y prudente. Sí. De hecho, la gente próxima, no ellos, sino sus fanboys, la gente que son, pues tienen un ejército de fans alrededor, ¿eh? Pues les llaman socialcomunistas a los del Partido Popular y epítetos de ese estilo, imaginaos, ¿eh? Socialistas de derechas también. Sí, sí, sí. O sea, es una... realmente, además, las consecuencias que está creando sobre una cierta depolarización, sobre una cierta parte de la juventud, toda esta gente a mí me preocupa ni mucho. Y no solo está ocurriendo aquí en España, sino en buena parte del mundo, porque están justificando unas actitudes ante la vida extremadamente egoístas, muy materialistas y que desde luego están totalmente enfrentadas a cualquier concepción de comunidad que se quiera desarrollar. Esta gente además tiene un problema y es que estos jóvenes que se están criando pues a la teta de estas ideologías extremistas, pues realmente son gente que pertenecen a la clase alta o media alta y que son gente que van a ocupar o están empezando a ocupar ya cargos de responsabilidad y cargos importantes. Entonces esto yo auguro un futuro muy negro, para la forma de conducirse de las élites de este país y del mundo en general y en buena medida por culpa de que se están creyendo a pies juntillas eso, que son gente mejor que los demás, que se merecen lo que tienen y que por lo tanto tienen derecho no solo a eso, sino a más, ¿eh? Bueno, la verdad muy negras las Bueno, perspectivas. pero porque también pertenecen casi a un círculo no cerrado, pero yo diría que bastante cerrado. Es que es difícil encontrar gente que no habían pertenecido ni ido a los mismos colegios en Madrid, mm, incluso que venían de fuera y se encontraban en las universidades. Es difícil encontrar dentro de todo este tinglado. El más joven, podríamos decir, es Daniel Lacayo, Juan Ramón Rayo. De todos estos que estamos nombrando españoles, el Dávila, o sea, el Ávila eh, Y Rodríguez Brown y todos el estos. Sbarz, todos estos, Huerta, todos estos se han visto de jóvenes por Madrid y estudiaban juntos y, muchos incluso vivían juntos en la universidad. Esto, entre comillas, que nadie me malinterprete, pero esa casposidad ha vivido en Madrid hace muchos años. O sea y se conocía, y ese origen fue lo que creó la España Yupi, del Yupi, y la que lo ensalzó, y a partir de ahí, con esa España, que venía medio acomplejada y llegó a esa España del Yupi, el yupismo, en el año 85, recordamos el señor Mario Conde y todo eso, que parecía el éxito español,
y llegó yo a los 90 y volvieron a rememorar eso, que han creído, y mucha gente en España se lo ha creído, que es que son el éxito de ellos. Luego han venido, pues por eso siguen preponderando. Y luego ha venido, pasa que eso es muy difícil de digerir porque es muy fácil de tapar y el marketing lo tapa todo. Han venido las consecuencias de ciertas políticas que ahora estamos sufriendo y que vamos a sufrir, como en un artículo de otro día, España tiene ruina para 50 años, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es lo que estamos teniendo y simplemente están recogiendo los frutos de toda aquella época. Nada más, yo no veo sinceramente, no veo, porque de otras partes de España, por ejemplo, aquí en Cataluña está el señor Sala y Martí, pero este señor está en Estados Unidos. Ahora viene aquí y parece un gurú para el independentismo y para la gente de aquí. Su ideología es exactamente igual que la del señor Blanc, por poner un ejemplo. La diferencia es que el casposo de aquí pues se va fuera y tiene menos cabida en los medios de comunicación, no le dejan porque claro, el tema del independentismo no funciona en los medios de comunicación porque los que financian son los que no quieren la independencia. Al Pero final, sí, perdón. No, sí, sigue, por favor. sí, pero en Madrid claro que funciona perfectamente porque están en connivencia. Entonces esa casposidad allí funciona de cojones. Simplemente es eso, ¿no? Sí, Andrés, sí que me gustaría, bueno, aparte de lo que ibas a decir, que comentaras algo sobre qué se podría hacer, porque claro, si tenemos los medios de comunicación dominados mayoritariamente por estas grandes empresas, si tenemos otros medios de comunicación, pues en manos de los bancos, porque están en manos de los bancos por la inmensa deuda que tienen, tenemos a los partidos políticos, a los grandes partidos políticos PP y PSOE, los tradicionales, pues que están también en manos prácticamente de las grandes empresas. ¿Qué esperanza queda? ¿Qué se puede hacer? Porque, claro, si esta gente está empeñada en seguir este camino, estos millonarios que tienen estos medios de comunicación, ¿qué se puede hacer? Es difícil responder a esa pregunta y yo creo que, hombre, creo que hay que hacer una reflexión en cierto modo humilde de lo que está pasando en el sentido de que, bueno, pues esta gente está captando la opinión positiva de muchas personas que tienen un grado de formación distinto al que ha tenido oportunidad de leerse una serie pues de textos que le han convencido de la inconveniencia desde la economía austriaca a cualquier versión de neoliberalismo, ¿no? Dado que los medios de comunicación apenas permiten la aparición de mensajes contrarios a esa ortodoxia dominante, a pesar de que, por ejemplo, en los casos como los de la transfobia, ¿no? Del autobús naranja de Hazte Oír, pues casi todos los medios en conjunto han expresado y casi todos los políticos en conjunto han expresado ese rechazo a la fobia, al odio más que a la fobia a los transexuales, ¿no? Vemos como hay un discurso mediático con un cierto tinte progresista en el que el PP ya no se atreve a salir como hubiera salido hace 20 años, ¿no? El tema de homosexuales, adopción y demás, incluso inmigración en algunos casos. En el tema económico hay una combinación de un dominio aplastante de esta ideología neoliberal y luego un vacío en la izquierda o un semivacío que no hemos querido reconocer. La falta de referentes intelectuales de política económica, de política monetaria. Esto está cambiando recientemente con las ideas sobre trabajo garantizado, con las ideas sobre renta básica, con las ideas sobre nuevos enfoques de teoría monetaria moderna, etcétera. Hace falta un discurso de izquierdas que, como el discurso de derechas, no se transforme en técnico, pero utilice esas variables técnicas y no esté tan encantado de sí mismo con el hecho de que son valores progresistas los que defendemos y la gente los tiene que entender. No sé si me entiende bien lo que quiero decir, pero muchas veces la izquierda, que yo, al hacerme partidario de ella, considero que tiene una cierta superioridad moral, ha hecho recaer el discurso en una serie de valores como la redistribución y se ha hecho muy débil
ante argumentos mucho más trabajados por el hecho de que han tenido más tiempo para hacerlo porque estaban siendo liberados y financiados para ello. Sin embargo, ahora está comenzando una generación de lo que podríamos llamar perfiles más técnicos, con esos valores de izquierdas, pero con esas matemáticas que refrendan esos valores y esos supuestos de izquierdas y en numerosas ocasiones de manera mucho más fiable y transparente que los discursos de derechas, ¿no? Bueno, te doy paso, Chesco, para que continúes con el tema este de los medios de comunicación, de las editoriales que apoyan, pues se ve de una forma desmesurada todas estas ideologías extremistas. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Qué se puede hacer? Claro, el tiempo lo desmontará todo y se acabará viendo la realidad de las cosas. O sea, igual que se desmontó en su momento, todo, ahora me voy a tirar encima a la izquierda, pero el socialismo de la Unión Soviética, pues se desmontará lo que es este neoliberalismo que no tiene ningún sentido. Entonces, el tiempo desmonta, el tiempo desmonta. Es indudable que hay ciertos principios que han triunfado en el mundo. La distribución de la riqueza que se ha dado a través de la globalización al tercer mundo es indudable. El que lo dude es que o está mintiendo o es que no sabe de qué coño está hablando, ¿no? Pero sí que ha habido una distribución de la riqueza y se ha hecho a través, entre comillas, de la globalización y del mercado. Pero esto no es todo, porque el extremismo se desmonta con argumentos rápidos de desmontar, por ejemplo, rápidos de decir y de demostrar. Un ejemplo claro, y eso está demostrado desde los años 60, es el Bitcoin. O sea, si el liberalismo se basa en el crecimiento y resulta que hemos llegado a esos límites, por eso no quieren reconocer el Bitcoin, mucha gente, aunque lo estén viendo. Por eso no quieren reconocer el cambio climático, aunque lo estén viendo, porque se les desmonta toda la teoría económica. En cuanto tú reconoces que los límites del crecimiento, que hemos llegado al límite del crecimiento, que es lo que me pasó a mí, que tenía, entre comillas, digamos, una ideología un tanto liberal, cuando yo me di cuenta de que hemos llegado a los límites del crecimiento realmente, es cuando me di cuenta que el liberalismo es imposible. Y lo que se está dando al llegar a los límites del crecimiento es un aumento exponencial de los oligopolios que controlan los básicos. Entonces, cuando pasa eso, cuando no hay un mercado con de sana competencia, cuando no puede haber un mercado libre, es cuando el liberalismo se acaba. Y entonces hay que instrumentar o leyes antimonopolio, eso pasó en Estados Unidos años 20 y 30, ya lo pudimos ver, se dieron cuenta que no funcionaba y entonces es una manera de volver a empezar. Una manera de volver a empezar. Entonces, sí. No, te iba a comentar que yo te voy a negar la mayor, con el que el responsable de que haya habido mayor crecimiento económico en ciertos países antes muy pobres y que ahora son menos pobres sea del neoliberalismo, de la globalización, del libre mercado. Yo creo que es simplemente que son países que han adoptado lo que se llaman políticas de crecimiento, pero que hubo multitud de países que mucho antes de que se empezaran a aplicar políticas neoliberales se desarrollaron. Y en los años 60, pues sin ir más lejos, tienes los ejemplos de España con un régimen completamente cerrado, tienes Portugal, tienes Grecia, tienes toda Europa occidental, tienes en Asia Japón, tienes Corea, tienes Taiwán. No, pero tienes... no me negarás a mí que no eran autarquías, aunque parecieran autarquías, no eran autarquías. No, pero que te quiero decir que aplicaban aranceles, aplicaban proteccionismo, o sea que no me vengas con que ha sido el neoliberalismo quien ha permitido que se desarrolle en esos países, porque es que no se sostiene. Lo que ha permitido que se desarrolle en esos países son políticas orientadas hacia el crecimiento económico que antes no tenían. No, el crecimiento económico, yo recuerdo que haber llegado al 31 del PIB, al 31% del PIB en España, había miles de empresas que surgieron en España
y de alto valor añadido, cosa que ahora no tenemos, tenemos muchísimo menos, ni la mitad, no llegamos a la mitad, en España en los años 60 y que exportaban al resto de Europa. O sea, eso está Pero clarísimo. sí, pero Eso, bueno, pero eso era no, antes de las pero políticas neoliberales. eso es una consecuencia de abrir España, recordemos la España en los años Pues 50, estaba bloqueada, de por abrir a supuesto, España. por supuesto que había más comercio, pero también había unas políticas orientadas al crecimiento que no había antes. Pero ¿de dónde viene el comercio? Tú puedes orientar un país autárquicamente y no va a ningún sitio. Pero ¿Por qué? Porque está conectado. pero vamos a ver, si yo no estoy diciendo que no tenga que haber comercio con otros países, ¿cómo voy a decir esa barbaridad? ¿No? Lo que estoy diciendo es que el aplicar las políticas neoliberales no puede ser la causa y que un cierto proteccionismo que niegan estos neoliberales, pues puede ser fundamental para que un país pobre se desarrolle. Vamos a ver, ¿Sabes? como tú has podido, como todo el mundo ha podido constatar, eh, eh, la economía que llevaba China, sin ir más lejos, hasta los años 70, era una economía suicida, donde morían millones de personas en las hambrunas recurrentes que tenían, sobre todo el interior y este de China. Recurrente, el gobierno chino empieza a partir de los años 70 a Ya. relajarse en su autarquía y empieza a abrirse al mercado hasta que llega a los años Pero, 80 y pero, pero, 90. pero, ¿y qué me estás diciendo? Y los del FMI han tomado como laboratorio África desde los años 80 y aquello ha sido un auténtico desastre. Pero por O otras sea, causas. es que Pero han no, aplicado allí todas las políticas neoliberales y ha sido desastroso en África. ¿Por qué? Pues porque no es esa la causa de que haya habido países que se han desarrollado. Carlos, porque déjame, pero no neguemos la mayor. O sea, lo que Pues está la claro niego. es que hay unas sinergias, ¿no? Hay unas sinergias a las que los países se adhieren. Hay unas sinergias mundiales a lo que un país en un momento determinado, cuando quiere saber esa política de crecimiento para crecer, digamos, en el PIB y para crecer en mejor nivel de vida, se adhieren a esas sinergias y esas sinergias tienen una ideología que las está moviendo. Nos guste o no. No sé si puedo terciar en el debate. Claro, claro que sí. Se produce frecuentemente, no sé si esta aportación va a solucionar algo, probablemente no, pero se produce generalmente una confusión entre el crecimiento de un país y redistribución entre crecimiento y beneficio de una determinada clase social y crecimiento del país. Que el crecimiento de China sea del 8% no quiere decir que la situación de los chinos con la aplicación de determinadas zonas de libre mercado, no recuerdo ahora mismo el nombre que Deng Xiaoping les puso, lo que se convirtió a China y se ha convertido en Vietnam son en zonas de trabajo muy barato y al utilizar esas zonas de trabajo muy barato pues han hecho acreedoras pues de una infraestructura a la que todas las empresas, aplicando el cálculo más racional y más sangriento, pues han realizado. Y eso tiene una serie de beneficios tipo goteo que acaban por fuerza beneficiando. Pero ¿hasta qué punto determinadas economías como la del sudeste asiático han mejorado gracias a la aplicación de las políticas liberales? Yo conozco a personas del sudeste asiático, ciudadanos de tanto de Corea del Sur como de Taiwán, que me argumentan que lo peor que conocen es el neoliberalismo y que los estados ahora mismo están intentando aplicar políticas todo lo más diferente posible a las neoliberales, porque el crecimiento, a juicio de ellos, se produjo en la etapa proteccionista. Sí. Andrés, perdona, de todo ahí en el huerto del Señor, como digo por ahí. A ver, habrá gente que le guste, pero hay muchísima más gente que, o sea, habrá gente que no le guste, pero a muchísima más gente le gusta. Punto y Bueno, final. O sea, es que eso... vete a China, vete a Vietnam. Es que yo lo he visto, es que no es lo mismo. Bueno, tú ves China en los años 70, ves China ahora en el año 2000. No, pero si yo no dudo que haya menos hambre, ahora en China que había hace Yo no 40 voy a años. defender el liberalismo aquí. Tú ya sabes lo que soy yo. No soy un liberal. Pero lo que no podemos negar es la evidencia.
no podemos negar evidencias de que las clases medias en China han subido Ya. Pero exponencialmente. yo lo que niego es que esa mejoría o esa menor hambre en el mundo sea consecuencia de las políticas neoliberales. Eso es lo que niego. No, porque no te interesará negarlo, porque si no, No me interesa. Yo me atengo a los hechos. No no, pues existe ninguna relación. oye, los hechos son muy claros. Cuando tú para poder comerciar en el mundo, tienes que, digamos, eh, devenir, tienes que hacer o tener unos condicionantes. Esos condicionantes te enganchan a las sinergias. Y esas sinergias provienen de países con una ideología determinada, que nos guste o no, es la que es. Entonces, cuando tú preparas tu país para crecer al mundo, lo tienes que preparar con Bueno, esos condicionantes que te marcan esas sinergias. tú me dices que yo lo niego por cuestiones ideológicas, pues yo te puedo decir exactamente igual que tú lo asumes porque no has pensado detenidamente en si toda esa argumentación que dan todos estos neoliberales continuamente en los medios está justificada o no. Pero vamos a ver, Y si eres un dices poco que los crítico países, y te preocupas por buscar los datos reales y por leer gentes que son críticas con esta posición neoliberal, como Ha-Joon Chang, te darás cuenta de que en absoluto está justificada esa afirmación de que el neoliberalismo es lo que ha traído esa prosperidad hombre, a todas es esas nuevas absurdo, clases medias de esos países, con todo mi, fundamentalmente de Asia. con todo mi respeto, Juan Carlos, me parece absurdo. Si China es la productora mundial, o sea, Y, las marcas de todo el mundo, ¿dónde producen? En China. O sea, negar la mayor es absurdo. Y China aplica las políticas neoliberales, según tú. Un país que está dirigido por por un partido que se llama Partido Comunista Chino. Dime tú en qué no. Claro, es que no me fastidies. Dime tú en qué no se parece. Dime tú en qué. Vamos, Sistema bancario, sistema bancario. pero vamos a ver, si esta gente aplica unas políticas de banco central absolutamente agresivas que nada tienen que ver con las doctrinas neoliberales, el intervencionismo en la economía es salvaje, pero igual que la de salvaje. Estados Unidos, que hace la Las FED. empresas estatales son, vamos, tienen un tamaño que no tiene ningún otro país del mundo normal, o sea, del mundo occidental. Pues lo Pues es mismo que los que no oligopolios. son neoliberales en absoluto los chinos. Juan Carlos, déjame. Lo El mismo, control de movimiento de la población a nivel interior, que eso es lo contrario de lo que dice el neoliberalismo, también en China se aplica a rajatablas, que no me digas que China es neoliberal, o sea que se han desarrollado siguiendo políticas que no son neoliberales. ah, Bueno, yo creo que pueden existir matices yo lo veo así, pero bueno. y diferencias en este punto, pero creo que quizá en este momento sería más importante extraer unas conclusiones sobre lo que hemos debatido este Sí, momento. sí, mejor. Porque la realidad, la complejidad de la economía china yo creo que no da para un programa, sino que da para tantos programas como sería proporcional a su población y a su economía, ¿no? Entonces yo, respecto a, respecto a este tema del neoliberalismo y sobre este lobby ultraliberal, para extraer unas conclusiones, porque en algún momento hay que hacerlo, yo creo que tienen una presencia desmedida en medios de comunicación y que esa presencia no se explica porque los medios de comunicación sean capitalistas. Yo creo que han encontrado una fórmula comunicativa exitosa que están triunfando en televisión no por méritos propios, sino porque han encontrado una estrategia comunicativa que les permite dar una explicación sencilla a muchas personas que lo están pasando muy mal, y el ejemplo es Donald Trump en los Estados Unidos, y que luego hay casos de colaboración que no hemos podido tratar y de financiación en el que intervienen instituciones tipo Fundación Rafael del Pino, que se presta a todo tipo de presentación que atente contra el estado del bienestar, instituciones financieras que han financiado y que han aportado dinero para que determinados columnistas escuderos del neoliberalismo estén en los medios bien pagados y tengan liberado todo el tiempo para publicar. Y bueno, finalmente un brazo político que yo creo que es el Partido Popular, le interesa que exista esta opción que es leal a él, que no supone una decisión ideológica y que además le defiende desde medios digitales como puede ser Libertad Digital, que ha ejercido durante, pues yo que sé, casi una década una defensa a ultranza de la gestión que ha hecho Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid. Ha sido una defensa
muy clara y que se ha extendido a medios como en su momento pues el diario El Mundo presidido por Pedro J. Ramírez, no es exactamente la situación ahora mismo, pero se da desde El Español, ¿no? Donde hay una conexión con Libertad Digital y que yo creo que en definitiva han sido capaces de articular una red de medios, de finanzas y que en España esto haya avanzado tanto, pues debería darnos que pensar, ¿no? Pues Chesco, si quieres darnos también unas conclusiones. Bueno, yo la conclusión es, yo sigo diciendo que aquí hay mucho de todo, ¿no? No solo es una cosa, aquí hay pues que los que manejan los medios pues son empresarios de un cierto tipo, que el PP y el PSOE, porque para mí PP y PSOE es lo mismo, el PP-PSOE tiene una sola ideología y digamos que esto deriva en que quieran ese tipo de personajes y los aplauden. Y luego tenemos también, pues, digamos, el ambiente que se respira, pues, en esos donde se gesta, digamos, la gran paella de los medios, que es en Madrid.